Bueno, buen día. Arrancamos, vayamos conectando. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Buenos Profe, le hago días. una Buen día. consulta. Buen día, profe. ¿Le paso una consulta, profe? Sí, decime, Tamara. Para la clase presencial del sábado tenemos que llevar tres actividades de velocidad y tres de fuerza, ¿no? Exacto, exacto. Por grupo. Por los grupos, sí, 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 los grupos ustedes lo tienen armado. Dale, muchas gracias. Una entrada en calor ya van a ser general, algunos hacen entrada en calor de todo el grupo. Lo que pido es la colaboración de los que no están como entrenadores para participar y dar la actividad y poderla hacer, ¿sí? Están en el rol de jugadores y el rol de entrenadores. Eh, Así que nada, Actividad entrar introductoria. exactamente, gracias Guido, me gusta mucho eso. Quiero ver que sea introductoria, no me hagan una actividad introductoria específica para fuerza, ya que me metieron en esto, tiene que ser una actividad específica para fuerza, no me hagan abdominales, trotecitos alrededor de la cancha, eh, y ya estamos. Son tres actividades de fuerza, tres de velocidad. Lo que espero es que no me, soy bueno, no me pongan los primeros tres ejercicios de fuerza y después la velocidad. Recuerden que es velocidad, fuerza, resistencia, la dinámica de trabajo y la organización en una sesión de entrenamiento. Si me ponen la fuerza por delante de la velocidad, van a estar haciendo resistencia, velocidad explosiva, ¿sí? No van a estar haciendo velocidad específicamente. Siempre es velocidad, fuerza y resistencia. Si me alteran ese orden, van a estar cambiando a dónde apunta la sesión de entrenamiento. ¿Sí? Bien, entonces, el sábado 6 es ese trabajo y después la planificación, que ya muchos ya la fueron haciendo. La última fecha de presentación es, ya les digo, ¿quién había tomado nota el otro día? Era una de las chicas, no me acuerdo. Pero bueno, ahora que había mandado el grupito. Es ¿El el. de planificación, el último de planificación que le tenemos que entregar, se lo podemos ir entregando? Ya lo pueden ir entregando, sí, 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 por eso yo les di con tiempo, Ah, pensé les que hice había la una corrección fecha. general. El que ya lo tiene lo puede ir entregando, va a estar como última fecha el miércoles 10 de diciembre. Última fecha de presentación. Si para el miércoles 10 de diciembre no está, el miércoles 13 rinden el final. Así que hay tiempito. No. Ah, perfecto. No, ¿Cómo? pensé que había una fecha para entregar, digamos, no, que ya se podía ir entregando. No, no, usted ya lo puede entregar. Yo lo que no quería es que lo entreguen con tiempo, porque hoy, por ejemplo, vamos a terminar de hablar de del periodo competitivo, el de pretemporada y el de transición, para que puedan ordenar algún concepto de la planificación que ustedes presenten. Lo pueden hacer sobre la pretemporada, sobre el periodo de transición o sobre el periodo de campeonato. Entonces digo, es la última información que tienen como para dar el cierre, pero el que ya lo venía trabajando, lo Profe, simplemente acomoda así. Sí. Gracias. yo ya te lo mandé. Si noto algo acá, te lo puedo recontra reenviar. Sí, sí, porque recién ahora les voy a dar, hoy le doy la fecha, Ah, exacto. Sí, 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 quédense ok. tranquilos. Por eso yo le dije que todavía no lo manden y va a haber la última parte teórica, que es esto, hablar de la periodización de entrenamiento. Entonces, sobre eso, sobre la división de los periodos y cómo organizarlo, si a ustedes les falta información para terminar de darle forma al trabajo práctico, tenían fecha hasta el 10. Así que no hay Entonces problema, lo hasta el puedo 10 retocar, ¿no, profe? Sí, 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 tranquilamente. Bien, Profe, comparte y consulta, seguimos. son cuatro, la planificación, el último serían las 4 sesiones de entrenamiento. Una para promocionales, ¿sí? Tiene que estar la actividad y todo el desarrollo de la sesión de entrenamientos acorde a las promocionales, ¿sí? A esa edad formativa. Una de infantiles, ¿sí? Una de juveniles y una para tercera división. Cada, esta sí tiene que ser, la anterior era una planificación general, esta sí tiene que apuntar a la preparación física, sí, hay que hacer una sesión de entrenamiento de preparación física para tercera división, para juveniles y para promocionales y para infantiles. Tiene que tener una actividad introductoria, tiene que tener una actividad central.
y la vuelta a la calma o como lo quieran llamar, ¿sí? Esos tres pasos tienen que estar planificados. Recuerden que tiene que haber un objetivo en una sesión de entrenamientos que tiene que ser de preparación física y todo el contenido que venga a desarrollar tiene que ir a cumplimentar ese objetivo. Recuerden de poner el número de sesiones de entrenamiento, cantidad de jugadores, el lugar donde se hace, observaciones, ¿sí? El objetivo, las actividades, el club. Más allá de que alguno lo pueda, que no tenga un club, si no es, pongan el que quieran, pero para que sepan que siempre eso tiene que estar, si es femenino, si es masculino. En la semana de entrenamiento, no es lo mismo planificar el primer día de la semana como el último. Digo, esas cuestiones para evaluar. Recuerden que planificar es prever hacia adelante, pero también es la mejor herramienta para corregir el proceso. En el caso este de ustedes, que es de infantiles, juveniles y hasta tercera división, corregimos el proceso formativo. En primera división y alto rendimiento, corregimos el alto rendimiento o el proceso de acumulación, ¿sí? Te lo Bien. mandamos por WhatsApp o por mail, ¿no, profe? Es lo mismo. En Eh, Excel o en PowerPoint también es indiferente. Mándenmelo y avísenme, profe, ya les mando el trabajo porque así yo ya los separo, lo guardo, los pongo todos en una carpeta y los corrijo todos, porque este sitio va a tener nota de aprobación. Profe, Sí, este trabajo tiene que estar orientado desde el punto de vista del preparador físico, no necesariamente tenemos que eh, poner cuestiones tácticas, estratégicas. No, podés tener cuestiones tácticas, estrategia, qué sé yo, si vos estás diciendo, voy a hacer, mi objetivo va a ser trabajar la velocidad de reacción, y vos haces transiciones, estamos trabajando la velocidad de reacción. Sí, no tiene que ser claro. preparación física en forma analítica. Digo, si yo estoy trabajando la resistencia específica, por ejemplo, yo puedo trabajar hoy resistencia específica de futsal, perfecto, listo, como objetivo de la sesión. Y hago futsal real toda la hora. Digo, no van a hacer eso ustedes, pero realmente están trabajando la resistencia específica del deporte, porque están haciendo bloquecitos de 4, de 5, 6, 7, 8 minutos en la sesión de entrenamiento y tiene esa sesión de entrenamiento tiene un condicionamiento táctico, sí, que es, por ejemplo, las correcciones de algo que ustedes vieron en el partido o acciones específicas que quieren determinar o mejorar en el futsal real y tiene el condicionamiento técnico, el condicionamiento físico, que es la resistencia específica al deporte. ¿Se entiende? Digo, todo está concatenado, pero pueden, si ustedes ese día hacen pelota parada, transiciones y futsal real en una sesión de entrenamiento, que puede pasar, no tiene un objetivo específico de preparación física, ¿se entiende? Que en una sesión de entrenamiento, el día previo a un partido, hacemos pelota parada, algunas transiciones y futsal real para acomodar. Bueno, eso se hace en una sesión de entrenamiento, pero ese día no tiene un objetivo específico de preparación física. ¿Se entiende? En cambio, Sí, si sí. hace una transición, acciones de velocidad analítica más remate en velocidad, ese día son esas tres ejercicios, esas tres actividades apuntan a la velocidad de reacción. ¿Se entiende? El objetivo tiene que ser de preparación física. Después, si ustedes lo hacen en forma analítica, con pelota, sin pelota, en forma jugada, no, a mí no me preocupa. Es como ustedes entiendan que van a desarrollar, porque realmente la preparación física no solamente es preparación física analítica, sino es con pelota. Muchísimo, hoy cada vez se utiliza más los aportes de la preparación física en situaciones de juego. Así que como ustedes lo planifiquen, para mí está bien, pero lo que yo quiero ver es que el objetivo que ustedes plantearon sea de preparación física y todas las actividades que desarrollaron apunten a cumplimentar ese objetivo. En forma jugada, en forma analítica de preparación física, en forma de juego. Pueden hacer una mancha con los chicos de promocionales, hacen una mancha y están trabajando la velocidad de reacción, ¿se entiende? Y hacen toda una sesión de competencia de juego. Bueno, ese día están apuntando a la velocidad de reacción, ¿se entiende? Y lo hicieron como les pareció mejor. No tiene que haber una forma específica de llegar al objetivo. Lo que sí tiene que estar claro es que el objetivo que planificaron con las actividades y los contenidos se desarrollaron. ¿Alguna duda más sobre el trabajo?
El profe que me preguntó promocionales, yo en el Power que compartí, está las edades de cada una que corresponde, ¿sí? Pero estamos hablando de, las promocionales son el inicio en este deporte, son el inicio, ¿sí? Cuando vos iniciás. Creo que son, no me acuerdo ahora, pero tengo la duda si es 6 años o 5 años que promocionales. 2017, 2016 y 2015. La Esas son las octava sesión promocionales arranca hoy. 2014. Perfecto. Gracias, Fede. Bien, comparto y arrancamos. Nosotros habíamos hablado de la planificación plurianual, que fuimos viendo lo que se debía trabajar en cada formativa, y ahora tenemos la planificación anual. Que lo importante de conocer cómo planificar anualmente es que nosotros vamos a dividir el año calendario o el año de competencia en periodos, ¿sí? Por eso es periodización. Dividir todo ese año calendario en periodos. ¿Por qué? Porque me permite, en primera edición en mi caso, ir evaluando el rendimiento y en el caso de ustedes a nivel formativo, ir evaluando el proceso. Entonces dividimos. No es lo mismo si yo tomo un test a principio de año que tomarlo al fin de año, que ir evaluando semana tras semana, mes a mes, cada 2 o 3 meses, cada 4 meses, en la primera rueda, de la segunda rueda. Eso me permite, si yo hago las cosas muy largas, no solamente voy a perder el control sobre lo que estoy realizando, sino que me va a permitir, cuando yo evalúe al final de año, no voy a tener la posibilidad de la corrección, ¿se entiende? Cuando llegó ya al final de año, cuando pasaron 6 meses de entrenamiento, ya cualquier error que tuve en el proceso formativo, el proceso de enseñanza, no tengo tiempo para mejorarlo, porque perdí 6 meses, porque el jugador no progresó en esos 6 meses, porque el jugador no mejoró desde la fuerza, la resistencia, la velocidad, en el caso mío, en el alto rendimiento, y ustedes no mejoró el pase, la recepción, el control orientado, lo que vengan trabajando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿se entiende? Por eso es importante dividir en pedidos, y cuando divides en periodos, vas evaluando en ese periodo corto de trabajo. ¿Para qué? Para ver si se complementó lo que ustedes fueron planificando y si no, se continúa con el proceso anterior. Tenemos, cuando vivimos en periodos, tenemos tres periodos importantes: el periodo preparatorio o de pretemporada, el periodo de competencia y el periodo de transición, ¿sí? Pero esos periodos lo tenemos que poner en meses de trabajo. Entonces tenemos el macrociclo, que es el periodo más grande de entrenamiento, que a veces desde la planificación de entrenamiento lo podemos hacer del inicio del año a finalizar el año, o lo dividimos en dos macrociclos, la primera rueda y segunda rueda. ¿Se entiende? Y ese macrociclo va a tener el periodo de competitivo o pretemporada, el periodo de competencia y el periodo de transición. ¿Sí? Ese es el macrociclo. El mesociclo es dividir ese periodo, el macrociclo, en meses de trabajo, que según, por ejemplo, cuando yo realizo la pretemporada, o estoy trabajando específicamente alguna cualidad, lo divido en un mes de trabajo. Entonces tengo el primer mes de trabajo, voy a trabajar la fuerza, ¿sí? Trabajo la fuerza, evalúo la fuerza. Si vemos que el aprendizaje o las ganancias de fuerza fueron las que yo había planificado, continúo con el segundo periodo, que voy a trabajar la velocidad o la fuerza explosiva, ¿se entiende? Divido ese macrociclo en diferentes mesociclos de trabajo. ¿Para qué? Para poder tener más cercano y más factible la corrección, y por consiguiente saltar al otro mesociclo de entrenamiento. A veces lo haces de 2 meses, a veces de un mes de trabajo, a veces de 3 meses. Por ejemplo, si van a trabajar ustedes, vienen trabajando el sistema 4.0 y van a pasar a trabajar el sistema 3.1, bueno, estos 2 meses de trabajo vamos a trabajar el sistema 3.1 y realizan desde lo técnico-táctico toda la semana de entrenamiento apuntando a el conocimiento y aplicación del sistema 3.1. ¿Se entiende? Evalúan esos 2 o 3 meses de trabajo, ven que están bien, perfecto, listo. Entonces ya tenemos aceitado el 4.0, el 3.1, y empiezan a ir trabajando entre los sistemas de entrenamiento para encontrarle el que ustedes crean que les va a servir para jugar mejor. Pero si estamos en el conocimiento del sistema o el pasaje del sistema 4.0 al 3.1, le va a llevar un tiempo de trabajo. Bueno, ese tiempo de trabajo es el mesociclo, que es la división más pequeña del macrociclo general de entrenamiento que
en el año de trabajo, ¿sí? Desde que inician hasta que finalizan la temporada. ¿Se entiende? Bien, entonces tenemos el macrociclo de trabajo, el mesociclo, que es la disminución de ese macrociclo en meses de trabajo para evaluar y corregir el proceso formativo, y después tenemos el microciclo de trabajo, que es la semana de entrenamiento, ¿sí? Que comienza el primer día de entrenamiento y culmina con el partido, ¿sí? Ese es el microciclo de trabajo, es el que vamos a dividir, el que vamos, el importante y el menos flexible. ¿Por qué? Porque el macrociclo es muy flexible, el mesociclo también, porque como les dije siempre, uno prevé hacia adelante, evalúa. Si yo evalúo y vemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no hubo la evolución que yo quería, continúo y vuelvo a trabajar lo que no se desarrolló. Nunca voy a saltar un proceso. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando el pase y la recepción, después estoy encontrando que en los partidos tenemos muchísimos errores, pase de recepción, no voy a continuar con el siguiente, por ejemplo, mesociclo de trabajo donde hablamos de conducción y remate, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si no tengo un buen pase, una buena recepción, la etapa que viene después no la voy a continuar. Voy a extender ese mesociclo de trabajo, voy a tomar el 1 o 2 meses del subsiguiente. ¿Para qué? Para que ese concepto, esa técnica de pase y recepción esté totalmente desarrollada en mis jugadores. Entonces, después sí puedo empezar a trabajar, ¿se entiende? Por eso es importante entender que la planificación es flexible, pero la de la semana es la menos flexible de todos, porque siempre arranca desde el primer día de entrenamiento hacia el partido. Lo que sí, nosotros a veces planificamos 1 o 2 semanas en forma general, dar pautas generales de trabajo, pero que después va a estar acotada, por ejemplo, en el alto rendimiento como el mío, como en primera edición, el resultado del partido, lo que vemos el partido, ¿sí? O nosotros vimos, jugamos este fin de semana, empieza la semana de entrenamiento normal en función de lo que teníamos planificado. Llega el partido el fin de semana, vemos errores, vemos problemas, vemos una involución desde la preparación física, una involución o errores técnico-tácticos de lo que ya veníamos trabajando. Entonces, bueno, listo, ya esa semana, la semana subsiguiente, analizando el partido, analizando el resultado, analizando los diferentes valores técnico, táctico y físico, se ordena la planificación de esa semana de entrenamiento. ¿Se entiende? El microciclo de trabajo es la planificación que va acorde a lo que nosotros vemos el fin de semana. ¿Se entiende? A nivel rendimiento. A nivel formativo, es un proceso de formación, y lo que vamos a ver el fin de semana no es si ganó, si perdió, no. Si el pase, la excepción es correcta, si hay errores en el pase, si los jugadores, por ejemplo, si yo vengo trabajando la rotación sin pelota, si los chicos se mueven sin pelota, listo, se mueven sin pelota este partido, o estos 2 partidos vienen moviéndose sin pelota, por más que pueda haber errores de pase porque se están moviendo demasiado. Bueno, listo, está perfecto. Esa semana de trabajo que yo planifiqué ese tema se complementó, listo, perfecto. Ahora, ya se movieron sin pelota, ya tuvieron, bueno, entonces vamos a empezar a rotar y a mover la pelota en función de la rotación de mis jugadores. Listo, la semana siguiente trabajo eso. Listo, tenemos el movimiento sin pelota, tenemos la rotación y circulación de la pelota en función del sistema de juego de trabajo, vamos a otra cosa, ¿se entiende? Ese microciclo de trabajo es importante establecerlo, corregirlo y evaluarlo. ¿Para qué? Para el microciclo subsiguiente poder seguir trabajando lo que venías realizando, la planificación, o alternar la que sigue. ¿Por qué? Porque todavía no se cumplimentó. ¿Se entiende? Esto es importante. Planificar me hace prever hacia adelante, pero me permite corregir. Si yo no corrijo, estoy en un problema, porque el día que vea o detecte el problema sin haber corregido, se pasó muchísimo tiempo y se perdió momentos del proceso formativo. O en el caso mío del rendimiento deportivo, si yo no voy evaluando y viendo la evolución o involución en relación a la preparación física, si yo pasé 4 meses, 5 meses sin tener ese control, perdí procesos de formación en la velocidad, en la resistencia, en la fuerza de mis jugadores. Entonces llega un momento que en el periodo de campeonato se complica muchísimo, muchísimo mejorar una cualidad, porque tenemos el partido, tenemos momentos tenemos partido, a veces jugás la copa, a veces tenés otro partido, tenés lesiones, tenés expulsiones, digo, un montón de cuestiones que si yo no me tomé el trabajo en ir evaluando y corrigiendo el proceso,
después se complica muchísimo. Y cuando estamos a nivel formativo, si yo no evalué el proceso formativo, hice que mis jugadores se extiendan, qué sé yo, si tengo error en la conducción, si yo pasé 3 4 meses y no seguí trabajando, no evalué y no me di cuenta que los chicos están con error de conducción porque me empecé a trabajar el sistema de juego, ese chico va a tener aceitado por el sistema de juego, pero tiene errores en la conducción, errores en el pase, que no lo pudieron mejorar nunca y que lo van a llevar y lo van a extender el tiempo porque tienen acciones que no son buenas en el deporte. Y llegan a primera división, como nos pasa a nosotros, sin control orientado, sin entrar pisado, sin entender que el pase tiene que ir a la pierna hábil de nuestros compañeros. Digo, estas cuestiones se tienen que modificar y se tienen que trabajar en este proceso formativo. Por eso es importante dividir el microciclo de trabajo, el mesociclo de trabajo y ordenar esto de corregir cada vez que termina mi proceso formativo. ¿Se entiende? Si yo establecí un proceso de 2 meses para trabajar el pase y la recepción, terminados 2 meses tengo que ver cómo están mis jugadores. Si la mayoría de mis jugadores tiene bien trabajado el pase y la recepción, puede ir a otra cosa. Me quedaron 2 chicos que tienen un mal pase, mala recepción y todavía les cuesta 2 de 20. Listo, esos chicos trabajarán en forma analítica, previo entrenamiento, post entrenamiento, o mientras están haciendo los chicos, los demás jugadores están haciendo un trabajito de futsal real o un trabajito de un reducido, ellos afuera van a estar trabajando en forma analítica el pase y la recepción. ¿Por qué? Porque por ahí en ese momento, por una cuestión madurativa, por una edad biológica, no tenían la misma posibilidad de desarrollar esa cualidad del pase y recepción como los demás. Entonces, no voy a dejar de ir a lo subsiguiente, que es enlazar eso con una situación de juego. ¿Por qué? Porque tenemos más del 90% de los chicos desarrollados, pero sí a los 2 chicos que están teniendo problemas de pase y recepción, los voy a hacer trabajar en forma analítica, ¿sí? Y con los chicos siguientes, sí, ahora tengo más del 50% de mis jugadores con errores de pase y recepción, bueno, ahí me estoy diciendo que algo en ese proceso no se hizo en forma correcta, o la cantidad de estímulos que yo me tomé para trabajar el pase y recepción no fueron lo necesario y tengo que seguir trabajando más estímulos una semana, o a veces te das dando cuenta que no tuviste la cancha, no pudiste hacer eso, no pudiste trabajar, te llovió, no entrenaste, no tenías los materiales necesarios. Entonces, lo que vos tenías planificado para realizar en 2 meses, no lo podés hacer, no lo pudiste hacer en 2 meses y te lleva 2 meses y medio o 3 meses, 2 meses y una semana. ¿Por qué? Porque a veces no se dio la posibilidad de trabajar, te llovió, no tuviste la pelota, faltaron muchos jugadores. Pero eso, ¿cómo evalúas el proceso? Si lo tenés planificado, si cada sesión de entrenamiento, cuando termine, decís, listo, de 20 jugadores tuvimos 5 hoy, 7 el otro día, 10 el otro. Entonces, sí, bueno, listo. Estamos teniendo problemas de falta de jugadores. Eso que hace que no tengan los estímulos necesarios que yo tenía planificado para trabajar esta cualidad física o esta cualidad técnico-táctica, ¿se entiende? Pero eso me permite que yo haya planificado, no solamente que haya planificado, sino que cuando terminó esa semana de entrenamiento o cada sesión de entrenamiento pude evaluar o ver si lo que yo planifiqué se desarrolló. ¿Se entiende? Por eso es muy importante planificar y subsiguiente a eso, y si lo pueden hacer apenas termine el entrenamiento, evaluar y anotar todos los pormenores de esa sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si no los anoto, yo puedo decir, bueno, listo, 2 meses de entrenamiento para el pase y reacción fue bueno. Y digo pase y reacción para que se entienda. Esto es acorde y está bien. Ahora, si en esos meses de trabajo un día no tuve cancha y tuvimos que ir a jugar al parque o a correr o a hacer actividad, listo, perfecto, ya perdí el entrenamiento. Si en la semana de entrenamiento faltaron muchísimo de los chicos y esa semana por parcial del colegio, porque eran finales, por lo que sea, esos chicos no vinieron a entrenar y tuve muchísimo, en vez de tener 15 jugadores, tuve 7 5 7 5 y la verdad que la cantidad de jugadores no tuvieron la cantidad de estímulo necesario. Bueno, cuando yo evalúo el proceso de esos 2 meses de trabajo, que era acorde para trabajar el pase de recepción, no es que yo planifique mal, no, es que los pormenores, el ausentismo, el no tener lugar disponible, hizo que no pudimos desarrollar esa cualidad del pase de recepción. Bueno, voy a tener que tomar en el subsiguiente mesociclo de trabajo tiempo de lo que yo venía desarrollando. ¿Por qué? Porque sin pase y recepción no podemos jugar al futsal. ¿Se entiende? Por eso es importante planificar, corregir y evaluar el proceso formativo. En el caso de ustedes, en el mío, planificar, corregir y evaluar el proceso de rendimiento. Bien, cuando hablamos de la periodización tenemos términos que a veces lo escuchamos ustedes, lo que se lo voy a explicar es para que entiendan, por ahí el profesor habla de la carga de trabajo, el volumen, la intensidad y la densidad.
¿Se entiende? Lo han escuchado esta frase, seguramente. Cuando hablamos del volumen en forma coloquial y simple para entender a un profe que dice, es el tiempo de entrenamiento. Un volumen hoy tiene un volumen de 2 horas de entrenamiento. Ese es el volumen, ¿se entiende? Ese es el volumen de trabajo que se habla. Hoy tenemos un volumen alto, listo. Hoy tenemos un volumen bajo. Es decir, el profe va a trabajar, trabaja de la hora de trabajo del preparador físico. Por ejemplo, los primeros 2 días de la semana después del recovery o la recuperación, mi volumen de entrenamiento al día, a las 72 horas de haber jugado el partido, es muy alto. ¿Por qué? Porque tomo de la sesión de 2 horas que tenemos, 1 hora y cuarto más o menos de entrenamiento de preparación física. ¿Se entiende? Ahora, el día viernes, previo al partido, el volumen mío de trabajo es de 20 minutos. ¿Se entiende? Es menor. El volumen va a ser de 2 horas, pero el volumen de la preparación física es de 20 minutos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una entrada en calor, un trabajito de aceleraciones, un juego, y a partir de ahí van a hacer todo lo técnico-táctico. ¿Se entiende? El volumen es eso. Ahora, desde la intensidad, que es lo que hablamos, la intensidad mía es máxima. ¿Por qué? Porque voy a trabajar la velocidad. Es una gran intensidad que tiene. ¿Se entiende? A veces puedo tener un volumen de trabajo, por ejemplo, el día viernes, para ejemplificar lo que es volumen e intensidad, la diferencia, el día viernes mi volumen es de 20 minutos, en este caso el de Seba y el Tano es de 1 hora 40, ¿sí? 1 hora 30, porque después tenemos la pausa. Ese es el volumen. Mi intensidad es máxima porque yo voy a trabajar la velocidad. ¿Se entiende? Ese trabajo, esos 20 minutos de volumen de trabajo son al máximo, la intensidad es máxima porque trabajo velocidad, no van a ser pasaditas, hacen la velocidad. Entonces, mi volumen es muy bajo, pero mi intensidad es muy alta. En cambio, lo técnico-táctico tiene un volumen de 1 hora 30, pero la intensidad es muy baja. ¿Por qué? Porque trabajamos la pelota parada, trabajamos el arquero jugador en ataque, el arquero jugador en defensa, hay muchas pausas, muchas correcciones, entonces la intensidad es muy baja. ¿Por qué? Porque no queremos saturar al jugador ni que llegue al partido con sobrecarga muscular. Si yo tengo una alta intensidad y un gran volumen de trabajo, el jugador llega al día del partido sobrecargado. ¿Se entiende? ¿Les quedó alguna duda sobre el concepto? Porque son los dos fundamentales para entender. No, no quiere decir que llegado el día del partido no tenga un volumen alto de trabajo, ¿no? Sí hay un volumen alto. De 1 hora 30 de trabajo, de la parte técnico-táctico, tenemos pelota parada, arquero juega en ataque, arquero juega en defensa, alguna corrección de, por ejemplo, en las pelotas paradas del rival, pero es muy analítico, donde vos ves, planteás la situación de juego, como las tres, no sé, tienen 5 pelotas paradas de lateral, 5 pelotas de córner. Bueno, listo, trabajás eso, hay correcciones, hay pausa, el volumen es alto, porque es 40 minutos trabajando la pelota para el rival y la pelota para la tuya, ¿sí? Pero la intensidad es muy baja, porque es la acción se corrige, se corta y vamos a otra acción subsiguiente, ¿se entiende? Entender lo que es volumen, la diferencia entre volumen e intensidad. Bien. Eh, ¿Alguna duda sobre esto? Bien. Ahora, el periodo de precompetitivo de pretemporada. ¿Qué característica tiene? ¿Alguno que me quiera hablar sobre la pretemporada o las características de la pretemporada? Lo que ustedes vieron, lo que saben, lo que sintieron, lo que escucharon sobre la pretemporada. Bueno, arranco yo. Sí. Importante. Sí, ¿quién habló? No, lo que yo tuve de pretemporada con el club mío es físico full, Sí, sí, eh, tanto con pelota como con aparatos y cero fútbol, digamos. bien. Son formas. Cada uno realiza la forma que quiere y cada uno con su librito le ha ido mal, mal, bien, peor, muy bien. ¿Sí? Eso es un método de trabajo de los técnicos. Antes era un periodo donde casi no se tocaba la pelota. Después, cuando copiamos a Guardiola, por ejemplo, en Fútbol 11 era todo con pelota y no se trabajaba más en forma analítica. Después se encontró que había muchísimas fugas en el rendimiento deportivo y se empezó a integrar
la parte física con la táctica, pero existe, no se dejó de estar no se sacó ni la pelota ni las pesas. Entonces hay un mix entre las cosas. Cada uno le va encontrando la forma que quiere. Ahora, ¿qué característica tiene la pretemporada? Es del conocimiento. ¿Sí? Lo principal de la pretemporada es conocerse. No, no solamente ustedes conocen al plantel, ¿sí? Que vas conociendo cómo entrenan, qué les gusta, ¿sí? Sino ellos te conocen a vos. Saben tu forma de trabajo, tu idea de juego, y es el periodo de mayor conocimiento. Eso, es lo fundamental de la pretemporada, ¿sí? Conocerse. Saber, por ejemplo, cuando arranca mi trabajo, yo les digo cómo voy a trabajar, les muestro y sigo trabajando y mis jugadores saben que, por ejemplo, el profe es un obsesivo con las pesas, entonces vamos a trabajar las pesas. Van a tener que ir al gimnasio, vamos a trabajar la fuerza, vamos a trabajar la fuerza reactiva, vamos a tener mucha carga de entrenamiento. Digo, soy muy obsesivo, les doy la forma de trabajo, digo, ya nos conocemos. Desde lo táctico ya sabés que vas a jugar de esta manera, de la otra, cómo te gusta entrenar, si jugás 3-1, si jugás 4-0, si te gusta tener un pívot de referencia, si no te gusta, digo, si vas a presionar en cancha rival, si bueno, es el concierto. ¿Para qué? Para que entiendan cómo es tu forma de juego y se vayan adaptando y vayan concientizándose de cómo van a trabajar. Eso es la principal característica de la pretemporada, es conocer los líderes positivos, los líderes negativos, las dualidades, quién se lleva mejor con uno, quién se lleva mejor con otro, porque a veces vos tenés planificado formas de juego, en un cuarteto vas a tener a Guido, a Alejandro y Mena, a Adrián y a Franco, y vos te das cuenta que Franco tiene mejor preponderancia o no se lleva muy bien con Guido, y vos ves en la semana que no tienen conexión, entonces no te sirve eso, te sirve entender que por ahí Franco va a estar mejor con Gabriel y con Damián y con Nicolás. Sí, y ahí lo metés a Marco, que por ahí Marco iba a estar en el otro por cuestiones tácticas o técnicas, y evaluás y vos te das cuenta que las sociedades que armaron no eran acordes. Entonces cambiás eso y vas viendo con quién trabajan, cuando vos haces duplas, haces tríos, haces cuartetos, cómo se organizan esos cuartetos, esas duplas, bueno, te permite conocer por qué, porque no, el deporte no es solamente técnico, táctico, físico, sino psicoemocional, ¿se entiende? Entonces, estas cuestiones en la formación de grupo, entender cómo se relaciona es fundamental. Y eso se ve muchísimo en la pretemporada. ¿Por qué? Porque no está el campeonato, no hay cuestiones deportivas, no hay análisis y correcciones de lo técnico-táctico o el resultado. Entonces ahí podés ir viendo, podés ir armando. Se van conociendo, saben si el profe es medio loco, si es tranquilo, si le gusta jugar, si no le gusta jugar, cuáles son las cosas. Y vas probando cosas. Yo utilizo eso para ir probando un juego si veo que funciona, si les gusta jugar, si no les gusta jugar, si se divierte, si no se divierte, si son más de entrenar, si son menos de entrenar, cuál es el vago, cuál es el que no le gusta. Bueno, ese periodo de la pretemporada es yo lo veo como el periodo de conocimiento. Ahora, desde la preparación física, sí tiene cuestiones importantes, pero lo principal es entender que es el periodo donde vos lo conocés, donde jugadores que han jugado 4-0 vienen a vos a jugar 3-1, entonces ese periodo tiene que estar plagado de información para ese jugador que trabajaba el 4-0, salga ese paradigma para poder entrar en el tuyo, que vas a jugar con pivot de referencia, ¿se entiende? Digo, ese es porque después, cuando ya arrancó el campeonato, hay cuestiones que ya no se pueden modificar, ¿se entiende? Si vos no entendiste los liderazgos, pusiste un capitán que no te sirve, o que en vez de sumar, tira para atrás, ¿se entiende? Armaste cuarteto de trabajo donde en la mitad del partido se están puteando, se están enojando, se están peleando, porque las personalidades no son acordes, más allá de que por ahí lo técnico-táctico sí, ¿se entiende? Estableciste un sistema de juego que por ahí vos te diste cuenta que a los jugadores no se sienten cómodos, entonces vos decís, pero yo lo estoy obligando a jugar de una manera que el jugador no se siente cómodo, ¿se entiende? Entonces, pero en ese periodo de la pretemporada puedo ir entendiendo si se siente más cómodo presionando alto, si se siente más cómodo presionando y jugando transición, digo, más allá de que vos tengas tu forma de juego, tu idea, pero el periodo de pretemporada es de conocimiento, es entender y ver, ¿por qué? Porque después el periodo de campeonato es imposible corregir lo que no pudiste ver en la pretemporada. Porque ahí no tenés Brian, estrés. Sí, viste que en cancha de 11 sí. la pretemporada es como la base física de lo que va a pasar en el año, ¿no? Después por ahí hacen una mini pretemporada a mitad de año en el futsal, cuando vos haces una pretemporada con los conocimientos de hoy. ¿Es la base Sí. física de lo que En lo que te realidad, va a marcar en el año? es ¿Se un entiende la mito. pregunta, no?
Es un mito. Si yo en la pretemporada, que pasa muchísimo, y eso es un problema que hay entre entrenadores y profes. Si yo en la pretemporada le digo, profe, la pretemporada es tuya, listo, perfecto. Un mes estoy trabajando, los jugadores trabajan conmigo. Llegan a la primera semana del campeonato, están bárbaros. Corren, presionan, son fuertes, chocan. Ahora, si yo en el año calendario no los dejo trabajar, darle tiempo de trabajo a las cualidades físicas, esas cualidades que estaban acá caen. ¿Se entiende? Digo, es la base, sí, pero tengo que sostenerla en el año trabajándola. Nada que yo no estimule en el año de competencia va a mejorar. Por el contrario, las cualidades son... no me sale la palabra. No importa, ya me salía palabra, pero lo que quiero decir es ¿Y que por qué se yo sigue cualidad que diciendo lo no mismo, trabaje es profe? cualidad que la pierdo, ¿sí? Cualidad que la pierdo. Entonces, si es la base, sí sirve, pero si yo en el año no lo trabajo, lo pierdo. Lo que no trabajé, lo pierdo. Entonces es una cuestión de entender que por más que yo le di al profe un mes de trabajo y en el año después no vuelve a trabajar la fuerza, la velocidad, se va a perder. La única cualidad que pueden sostener en el año calendario los 4 u 8 jugadores que juegan es la resistencia específica. ¿Por qué? Porque en la semana de trabajo, haciendo trabajo técnico-táctico, con volúmenes altos de 4 5 8 minutos, tener el día del partido 4 entradas, 3 entradas por tiempo, digo, ese jugador va a poder sostener la resistencia específica. Ahora, si no los que no juegan, los que no tienen minuto de trabajo y no lo trabajan aparte, van a perder no solamente la velocidad, la fuerza y la resistencia, perdón, la velocidad y la fuerza, sino también la resistencia. ¿Por qué? Porque no la tienen en la semana ni el fin de semana el estímulo importante para desarrollarla. La realidad que entre esta cuestión de que por ejemplo, nosotros continuamos en Newbery, ¿sí? El año que viene. Ahora, el plantel va a ser nuevo. Entre el conocimiento del plantel nuevo, ¿sí? Que va a venir, los jugadores que vienen, más los que te caen en la pretemporada, más los que vienen a la semana de trabajo, más que te suben chicos de inferiores, más que algunos vos lo tenías contado y se te van. Digo, no es un periodo donde vos tenés la cantidad de jugadores necesaria, el mes necesario cuando te cae estímulo para decir, bueno, listo, hago la gran base de preparación física. No, ¿por qué? Porque, como digo, el técnico quiere conocer a los jugadores, cómo jugar, cómo armar los cuartetos, cuál es la forma de juego que mejor se adapte a los jugadores que tenés. Más allá de que a veces tenés la billetera para traer los jugadores que quieras, pero cuando no tenés la billetera, tenés que ir parchando con el que podés. Bueno, en ese que podés armás un plantel que no es el que vos querés. Entonces tenés que darle una idea de juego, tenés que darle una impronta de trabajo. Bueno, por eso no, hoy la pretemporada y más en nuestro deporte no es esa base de hice esto y estamos bárbaros en el año. No, no. ¿Por qué? Porque tenés que conocerlo. ¿Por qué? Porque no tenés el tiempo de trabajo. Si tenés 3 días por la semana de entrenamiento, no tenés mucho tiempo de decir, hago la base. No, no. Por eso le digo, principalmente en esos 3 días de trabajo que tenés en ese mes previo al campeonato, conocerlos bien, saber cómo entrenan, saber de liderazgo y sí, darle preponderancia, como vamos a hablar ahora, desde la preparación física. La pretemporada tiene 2 periodos importantes, el general y el específico. ¿Sí? Dividís la pretemporada en dos, general y específico. El general es el inicio de la pretemporada, donde vas a trabajar la resistencia general, los jugadores vienen de las vacaciones, yo les doy un plan de entrenamiento previo a los 15 días anteriores al inicio de pretemporada. La experiencia me dice que el 60% el base, el 40% no. Entonces vos tenés que arrancar con los primeros días de pretemporada en forma, un volumen alto de trabajo, pero con una intensidad muy baja, porque si no se lesiona y se lesiona al inicio de pretemporada, ese jugador no la realiza. Y esto de la recuperación en esa lesión hace que lleguen al inicio del campeonato sin una buena base física y sin haber entrenado o haber perdido muchísimo desde lo técnico-táctico, desde el lugar de participación en el equipo, digo, entonces Por hay que eso los jugar. que, profe, por eso los Sí. que no tenemos un profe, es más de conocimiento al nuevo plantel. Es Por más de eso te conocimiento, preguntaba. es hacer las cuestiones más paulatinas, no empezar con la alta intensidad de trabajo, empezar con resistencia general, con volúmenes
qué sé yo, de intermitente salto, pero sin gran intensidad. ¿Por qué? Porque vos no sabés lo que hicieron en el periodo anterior de vacacional y os pasan de estar tomando una caipiriña en la playa a entrenar con vos. Entonces ese proceso tiene que ser paulatino. Yo no me ha tocado nunca en el futsal y tener en todas las categorías que realmente la mayoría haga el trabajo previo que yo les mando de 15 días antes de llegar a la pretemporada. ¿Sí? No lo hace la mayoría porque me doy cuenta cuando empieza con la carga o entrenamiento, se toma un test al inicio, el yo-yo y están muertos. Entonces digo, esas cosas me doy dando cuenta. Entonces tengo que llevar ese periodo general de la pretemporada un poco más largo. Entonces aprovechamos en ese más largo mío para meter cuestionamientos tácticos para que vos lo vayas conociendo. Entonces, en ese primer periodo, en vez de darle como decimos nosotros, cagarlos a palo desde la preparación física, es más conocimiento, es más cuestiones técnico-tácticas, es entender cómo jugamos, la idea nuestra de juego, de trabajo, hacer correcciones de lo táctico que quiera hacer el técnico con volúmenes altos e intensidades muy bajas. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para no lastimarlo, sobrecargarlo. Y después está el periodo específico de la pretemporada, donde yo sí voy a empezar a delimitar las cuestiones de primero fuerza y terminado con lo último, la velocidad, la puesta a punto muy fina para llegar a que al primer día de entrenamiento lo más fuerte posible, lo más rápido posible sin sobrecarga muscular. ¿Para qué? Para que tengan el mejor rendimiento las primeras semanas de competencia. ¿Por qué? Porque a veces, muchísimas veces, y más en el deporte de alto rendimiento, las primeras semanas de campeonato son las que te posicionan en una tabla, te dan la confianza en el jugador de lo que estás haciendo está bien, el sistema de juego está aceitado, el jugador se siente que tiene un buen rendimiento, entonces compró esa idea. En cambio, si vos arrancás perdiendo, estando mal, sobrecargado, cansado, sin la posibilidad de rendimiento que el jugador siente y que quiere, o muchísima lesión, entonces ya el jugador deja de creer en vos, entonces se genera un cortocircuito y nunca es bueno. Entonces digo, hay que llegar al primer día de pretemporada de la mejor manera posible para que, más allá del resultado deportivo, el jugador se sienta que está en condiciones de competir. ¿Se entiende? Por eso estamos, el primero, la pretemporada, digo, en periodo general, donde empezar a trabajar la resistencia sin alta intensidad para que el cuerpo se vaya acostumbrando al entrenamiento, empezando con carga de trabajo un poco no altas y empezar a corregir la técnica de una sentadilla, de un peso muerto, ir llevando eso en forma tranquila, pausada, sin alta intensidad, y después ese periodo general donde conoces al jugador desde lo técnico-táctico, donde va formando sistema de juego y el que el jugador va conociendo tu manera de trabajo, y de la preparación física entrando a ir subiendo la intensidad del trabajo y las cargas de trabajo para empezar en el periodo específico la preparación física especial para llegar al primer día de campeonato con el mayor rendimiento físico y el mayor conocimiento técnico-táctico. Después la pelotita pega el palo, entra, la pelotita pega el palo, bien, y se va y es otra cosa. Desde el nivel formativo no tenemos un periodo de alta intensidad de trabajo desde la preparación física. Seguimos entendiendo que ese periodo formativo, salvo en sexta división hacia adelante, donde ya tenés, como chicos ya tienen el desarrollo físico, el desarrollo hormonal completado, entonces sí podemos tener ya en la preparación específica estímulo de fuerza, estímulo de fuerza explosiva, estímulo de velocidad, estímulo de alta intensidad para mejorarlos y para que tengan rendimiento y seguir trabajando en el año. Digo, etapas profesionales infantiles y la primera etapa de juveniles, el periodo de pretemporada es de conocer el deporte. Primero porque llegan chicos que no conocen el deporte, o que el año pasado no trabajaron bien, o que vienen de un club digo, siempre hay que trabajar ese periodo, es técnico-táctico, ¿sí? Sí vamos a darle forma de trabajo, que el chico entienda que vamos a empezar a trabajar estas cuestiones físicas, la velocidad, la resistencia. Podemos meter un intermitente,
pero no como una mejora de la resistencia específica, sino para que se entienda, ir preparándolos para las etapas subsiguientes, donde van a haber trabajos de intermitente, trabajo de reacción, trabajo de velocidad, pero que sí los tiene que conocer el chico, sí lo tengo que hacer, sí sirve para trabajar el sacrificio, estas cuestiones de sí, bueno, hay cosas que no me gustan, pero las tengo que hacer en el deporte. ¿Por qué? Porque me va a dar un mejor rendimiento, porque me va a preparar para qué. Trabajamos la voluntad, trabajamos el esfuerzo, sí, pero no es algo específico que yo vaya a utilizar la pretemporada para desarrollar esta cualidad o la otra cualidad. ¿Se entiende? Es un periodo de conocimiento, es un periodo de saber cómo vas a trabajar, qué va a hacer, digo, pero ¿voy a ser intermitente? Sí, con los chicos lo puedo hacer, pero ¿me sirve para mejorar la resistencia específica? No, la resistencia específica la voy a trabajar, que los chicos jueguen, que entrenen con pelota, pero sí va a trabajar el sacrificio. ¿Por qué? Porque yo quiero que los chicos, cuando perdamos la pelota, vuelvan a una transición. Eso es una cuestión mental, una cuestión del deporte y los chicos lo tienen que hacer. Entonces, trabajo intermitente de que tengo que ir a un punto y tengo que volver. ¿Me entendés? Hago un trabajito con pelota en un área. Toco el silbato y tengo que ir corriendo a otra área, volver y volver a hacer pase de recepción. ¿Se entiende? Estoy haciendo un pequeño intermitente con un trabajo intermitente, con una condición técnico-táctica, una condición psicosocial. ¿Se entiende? Porque quiero que estén jugando con la pelotita. Cuando toco el silbato, tienen que ir a otro lado, tocar el arco, volver corriendo y seguir jugando la pelotita. ¿Se entiende? Haciendo pase de recepción o conducción o puedo estar haciendo jueguitos. Si tengo una pelota para cada uno, hacen jueguitos, sueltan la pelota y tienen que acelerar. ¿Por qué? Porque yo quiero que el jugador vuelva. ¿Es un trabajito de pretemporada? Sí. ¿Es un trabajito de precompetencia? Sí. ¿Es un trabajito que lo puedo hacer con primera división? Sí. ¿Es un trabajito que tengo que hacer con los chicos de infantiles, promocionales y juveniles? Siempre. ¿Por qué? Porque estoy trabajando una cuestión técnico-táctica, sí, pero lo que yo quiero es que el chico entienda que cuando perdí la pelota tenemos que volver. Sí, si no vuelven los voy a cagar a pedo. De la mejor manera posible, a las edades formativas, pero tienen que entender. Y ese es un trabajo que se realiza en pretemporada. ¿Por qué? Porque yo quiero mejorar la resistencia específica de los chicos. No, yo quiero que entiendan que nuestro deporte es acciones de alta intensidad y cuando pierdo la pelota, todos tenemos que volver. ¿Se entiende? Si hago una mancha y tienen que volver, listo, estoy trabajando cuestionamientos importantes en nuestro deporte. ¿Por qué? Porque voy y vengo. Si hago competencia de ir y venir, ¿eso me va a trabajar a la velocidad? Sí, lo estoy haciendo en pretemporada con los chicos para entender que estoy desarrollando la velocidad de reacción. No, porque yo quiero que cuando vayan siempre vuelvan. ¿Se entiende? El periodo de pretemporada hasta sexta división tiene que ser de conocimiento del deporte y todas las acciones que haga técnico-táctico y desarrollo físico no son para mejorar el físico del jugador, sino para entender que nuestro deporte es una cantidad de acciones y reacciones importantes que se generan en un tiempo específico, 4, 5, 6, 7 minutos lo que jueguen, y que cuando están cansados se tienen que salir y volver a estar preparados para lo que siguen. ¿Se entiende? Y lo voy a trabajar a pretemporada. Tienen que entender, porque chicos juegan 11 y 11 tiene la pelota ya y el 3 está caminando, esperando. Cuando vuelve la pelota recién tiene que salir corriendo. No, no, acá es ir y venir y estar los minutos necesarios con la concentración necesaria para siempre estar en la posibilidad de reaccionar lo más rápido posible y las pausas de recuperación son incompletas. ¿Se entiende? No es que yo llegué allá y llegué, respiro, estoy 2 minutos, hice una aceleración de 30 segundos, una acción de 30 segundos de intensidad, llego, volví, espero 40 segundos, me recupero bien y vuelvo. No, no, pausa de recuperación completa. Entonces, todo lo que haga, el chico tiene que tener pausa de recuperación completa, sentir que tiene fatiga, pero como un condicionamiento de mejorar la preparación física, no, como una cuestión de entender nuestro deporte. Sí, de entender que estos que tienen que ir y venir siempre, que van a tener acciones de alta intensidad con y sin pelota y van a tener que recuperar lo más rápido posible para volver a hacer una acción de alta intensidad con o sin pelota. Y eso se trabaja en la pretemporada. ¿Por qué? Porque hay chicos que no conocen el deporte. ¿Sí? Porque vienen del 11 o juegan las dos o aparecen ese año a querer jugar nuestro deporte. Sí, hoy tenemos la posibilidad que muchos chicos arrancan con el futsal, pero no pasa. Igual los que arrancan el futsal tienen que entender que en nuestro deporte, si atacamos todo, defendemos todo. Y eso lo trabajás en la pretemporada. Como una cualidad física, no, como una cualidad técnico-táctica. Sí, porque nuestro deporte demanda eso. No voy a hacer desarrollo de la resistencia específica, de la fuerza, de velocidad en los chicos en promocionales infantiles y diría hasta el primer año de juveniles. Después de ahí sí empiezo a tener en la pretemporada
momentos específicos de desarrollo de las cualidades que hablamos, fuerza, velocidad y resistencia. ¿Sí? Tengo que me echar esos estímulos de fuerza o de resistencia, como quieran, con o sin pelota, con lo técnico-táctico. Pero la pretemporada, la, la mayor virtud o donde yo tengo que apuntar es a conocer al plantel, a que me conozcan a mí y establecer un modelo de juego y un modelo de trabajo. Digo, en la pretemporada mis jugadores ya saben cómo me gusta trabajar, que soy obsesivo, que vamos a jugar, que nos vamos a divertir, pero tenemos que entrenar. Que vamos a trabajar a la fuerza la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Que intermitente vamos a desarrollar muy poco en el año calendario. ¿Por qué? Porque ya con la actividad, salvo que en esa semana de trabajo veo que los volúmenes de trabajo por correcciones, por cuestiones, no se han dado como yo los tengo medido, entonces sí meto un intermitente en forma analítica después para mantener los volúmenes que es necesario. Digo, pero ya saben cómo vamos a trabajar, ya me conocen, ya saben, y yo ya sé quién es el más vago, quién se sobrecarga porque es vago, quién se sobrecarga porque no descansa, quién tiene un hijo, entonces duerme mal, o está con quilombo de laburo, o vive muy lejos, entonces se levanta muy temprano, por eso entrenamos a las 8 de la mañana, así que a las 7:30 tiene que estar en el club. A las 7 porque a las 7:30 ya empezamos con la actividad preventiva. Digo, estas cuestiones hacen que yo vaya evaluando y conociendo el plantel. Bueno, ese periodo de pretemporada es el importante de conocimiento. Digo, es lo fundamental, que con el conocimiento y la información me va a permitir a mí planificar de mejor manera mi trabajo de preparación física y al técnico su trabajo técnico-táctico. ¿Para qué? Para cuando toque el silbato del primer partido del campeonato, estemos bien desde lo físico y los jugadores se sientan cómodos con el sistema de trabajo. Por ejemplo, nosotros este año tuvimos adelantamiento. Si no tuviéramos adelantamiento, nos ayudó muchísimo a posicionarnos, a ganar el partido. ¿Por qué? Porque por ahí no teníamos un gran uno versus uno. Entonces, con adelantamiento y bueno, desde la pretemporada se empezó a entender que nuestra idea de trabajo era el adelantamiento y que esa era nuestra arma de ataque. ¿Por qué? Porque teníamos un arquero que tenía un gran pie. Entonces, bueno, el inicio de la temporada fue eso. Las primeras semanas de trabajo se trabajó adelantamiento de lo técnico-táctico. Entonces empezó a entender que por ahí querían jugar, no, no, juguemos, juguemos, no, no. No, no es juguemos, juguemos, no, es cuando tenemos la posibilidad, adelantamiento. Cuando los jugadores, cuando nos presionan mucho, cortamos esa presión con adelantamiento del jugador. ¿Se entiende? Entonces ya empezamos a trabajar virtudes nuestras, cómo nos movíamos, qué hacíamos, cómo trabajábamos, ver las diferentes formas de que nos podía defender el rival. Bueno, eso fue desde el día uno, el adelantamiento. ¿Por qué? Porque era en, en- en el conocimiento del plantel, el técnico y el ayudante de campo se dieron cuenta que no teníamos esta cualidad y que nuestra herramienta de ataque iba a ser adelantamiento. Bueno, desde el día cero arrancó eso. ¿Se entiende? Y por ejemplo, con el arquero, que no lo realiza en forma normal, porque está sin vender arquero, le pedí al entrenador de arqueros que cada tanto meta un intermitente. ¿Por qué? Porque tanto ir y venir, en esto de ir a atacar, de volver, necesitaba una carga de resistencia específica mayor que cualquier otro arquero que por ahí lo que necesita, que va a estar metido en tres palos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el conocimiento de la idea de juego, más el conocimiento del plantel, más el conocimiento de cómo vamos a jugar el año, hizo que ordenemos nuestra pretemporada en función de eso. Que nuestra carta de ataque iba a ser adelantamiento. ¿Se entiende? Entonces, en función de eso, trabajamos todo hacia adelante. ¿Alguna duda sobre esto? Bien. Profe. Dos cosas. Sí, No, no, no. Yo le quería hacer una pregunta con respecto a... yo entregué el trabajo de la planificación de clase, el primero de sí. planificación. ¿Ese lleva nota? No, no, ese no lleva nota. Ese fue una corrección Y no hay general. una corrección, porque la realidad, pregunto porque para saber si lo que hice estaba bien como para guiarme para hacer el otro. Tami, te mando. El que necesite, alguien me avisa y yo se lo mando. Me escribe por WhatsApp y Ah, se lo mando. ah, Yo hice perfecto, perfecto, correcciones gracias. generales para que se entienda cuando hice correcciones generales, vos te dices, yo, verdad, yo hice esto y no lo puse, o me acuerdo que esto no lo hice. Digo, hice las correcciones generales de todos. ¿Para qué? Para que cada uno pueda ir viendo qué saco le correspondía a cada uno. Pero que necesite Claro, algo claro. específico, me habla y yo se lo paso. No se Dale, olviden, gracias. semana que viene, trabajo práctico, donde ustedes hacen 3 ejercicios de velocidad, 3 ejercicios de fuerza. ¿Sí? En el rol de entrenadores, tratan de organizar, piden a Seba que le dé la parrillita y organicen para hacer una comilona. No estaría mal, ya que vamos a estar todos ahí. Pídanle a Seba, háblenle y tiran
un asadito, unos choripanes, unos patis, algo a la parrilla y siempre es bueno. Y después, el 10 es la fecha tope para presentar el trabajo práctico. Recuerden que es una preparación física de promocionales, una de juveniles, una de infantiles, juveniles y tercera división. Tiene que tener, tiene que ser específica de preparación física y nada más. Después, las dudas que tengan, me preguntan. Vamos a terminar el año, algunos van a arrancar trabajando, otros no, el que necesite algo me va hablando, mi WhatsApp está abierto todo el año y nosotros no descansamos nunca porque en diciembre, ahora por ejemplo estamos trabajando con los juveniles para ver quiénes quedan, quiénes no, y después en el armado del plantel, así que estamos con eso, el que necesite algo para la preparación de la pretemporada me va avisando y me va hablando y estamos para ayudarlo, que les voy a cobrar poco y nada. Pero algo al profe con un fernecito, algo, está grabando, bueno, no importa, queda grabado, no reí mucho. Así que nada, saludos, nos vemos el sábado que viene allá, vengan con ropa cómoda, ganas de participar y ganas de cerrar el año de la mejor manera. Un gran año me parece que tuvimos, me gustó, este grupo estuvo participativo, bueno, y en la parte de práctica, la otra vez hubo muchísimos ejercicios y muchas actividades que me resultaron muy buenas e innovadoras, creo que se los dije en ese momento y la verdad que eso es muy bueno. Y anoten todo lo que hacen, utilicen, hablen entre ustedes, pídanse información, que hay que compartirla, no hay que guardarse nada. ¿Alguna duda? Si no, ya los despido. Se me cortó los últimos 10 minutos, profe. ¿Está grabado para verlo? Sí, 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 está grabado. Si no te lo repite, Damián, también está bastante atento. Le pedí, hablar con Bueno, Damián que escuchó todo. casi cago a patada el módem, más o menos. Listo, chicos, saludos, nos vemos la semana que viene allá en el práctico. Dale, profe. Chao, Chao, gente. profe, nos Hasta vemos. luego. Profe. Hasta luego. Chao, profe, buen fin de.